Bien, ¿cómo conectamos el concepto de presión de vapor con otro concepto, que es el punto de ebullición, o bien puntos de sublimación, que sería igualmente válida la explicación que vamos a dar a continuación? Solo que en ese caso, en lugar de ser un líquido en equilibrio con su vapor, punto de ebullición, sería un sólido en equilibrio con su vapor, o sea, puntos de sublimación. Bueno, podemos explicarlo de la siguiente forma, el punto de ebullición. Supongamos simplemente el cambio que puede sufrir el agua, la sustancia agua, a presión constante. Imaginemos que esa presión constante es la atmosférica, es decir, una atmósfera, una presión de una atmósfera, y ver qué ocurre a dicho agua cuando aumentamos la temperatura. Si nosotros vamos al diagrama de fases, por ejemplo, imaginaos que empezamos a una atmósfera y a una temperatura superior, empezamos a una temperatura superior a 0 grados, a una atmósfera y una temperatura superior a los 0 grados centígrados, vemos que la única fase estable a partir de 0 grados y una atmósfera es el agua líquida. Seguimos calentando, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 grados, 90 grados centígrados, incluso a 90 grados centígrados. Si vemos el diagrama de fases, la única fase estable, a 90 grados y una atmósfera, la única fase estable es agua líquida. Solo existe una fase. Bien, ¿qué ocurre si seguimos calentando, aumentando la temperatura? Calentamos, lógicamente, el agua líquida llega a los 100 grados. Si nos fijamos en el diagrama de fases, a una atmósfera de 100 grados nos encontramos en un punto de frontera. Frontera entre un líquido y su vapor. Frontera que significa equilibrio dinámico entre un líquido y su vapor. Equilibrio entre la velocidad de condensación y la velocidad de vaporización. A una atmósfera ese equilibrio se da en el agua a 100 grados. Si nosotros pudiéramos ver lo que ocurre en ese momento, veríamos que coexisten dos fases en equilibrio a 100 grados. Vapor de agua y agua líquida. El vapor de agua dentro del émbolo, comprendido entre el émbolo y el agua líquida, ese vapor de agua, que está en equilibrio a esa temperatura, ejerce una presión. Esa presión se denomina presión de vapor. En este caso, para que haya podido suceder esto, es decir, que el agua líquida pueda estar en equilibrio con su vapor, ha sido necesario que ese vapor, su presión, iguale a la exterior. ¿De acuerdo? La presión exterior es una atmósfera. La presión de vapor del agua a 100 grados es una atmósfera. Por eso ha podido equilibrar el émbolo y permitir la existencia del vapor. En ese momento entramos en un punto de ebullición. ¿Qué va a ocurrir si seguimos calentando? Que veríamos que la temperatura del sistema no aumenta. En el punto de ebullición, todo el calor que suministramos se está invirtiendo en vaporizar el líquido. Lógicamente, la cantidad de agua líquida será menor, la cantidad de vapor será mayor, pero como la temperatura no ha cambiado, significa que la presión del vapor seguirá siendo de una atmósfera. Lógicamente se habrá expandido porque hay más vapor, pero se ha expandido lo suficiente el émbolo como para que veríamos que ese émbolo se detiene justo cuando la presión del vapor en equilibrio con el agua líquida coincide con una atmósfera, o sea, con la presión exterior. Seguimos calentando. El calor se está invirtiendo en vaporizar. Si calentamos lo suficiente, nos encontraríamos en una situación en lo que queda una capa muy fina de agua líquida, incluso aunque quedara una sola gota de agua líquida,
que esté en equilibrio con el vapor, con todo el vapor. Si está en equilibrio, aunque solo quede una gota de agua líquida, veríamos que la temperatura no ha cambiado, sigue siendo 100 grados centígrados, veríamos que el émbolo se ha expandido, pero de nuevo alcanzaríamos un equilibrio entre esa gota de líquido y su vapor. De nuevo mediríamos la temperatura, 100 grados, mediríamos la presión en el interior, la presión del vapor, una atmósfera, y veríamos que coincide con la presión exterior, una atmósfera. Luego, el concepto de punto de ebullición es un concepto en el que la presión de vapor es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido coincide con la presión exterior. ¿De acuerdo? Y la presión de vapor es un concepto de equilibrio. Si seguimos calentando, fijaros que durante este proceso de calentamiento la temperatura no ha cambiado, la presión tampoco, no sé, el punto no se ha movido, está en la frontera. Si seguimos calentando y llega un momento que el agua líquida desaparece, incluso la gota líquida desaparece y seguimos calentando, entonces ahora el calor, lo que sí va a provocar es un aumento de temperatura. ¿Pero de la temperatura de qué? De la temperatura del gas agua. ¿De acuerdo? Porque ya no quedaría agua líquida. Entonces ahora todo el calor sí que se invierte en aumentar la energía cinética, el movimiento de las moléculas de gas agua. Entonces la temperatura aumentaría, lógicamente la expansión del émbolo es mucho mayor, pero de nuevo la presión en este caso no sería la presión del vapor, sería la presión del gas, sería una atmósfera. Pero esta situación en la que ya no hay líquido en equilibrio con su vapor es una situación que está fuera del punto de ebullición. La única fase estable en ese caso, a una temperatura superior a los 100 grados y una presión exterior de una atmósfera, la única fase estable, como indica el diagrama, la única fase estable sería el gas. ¿De acuerdo? Bueno, otra manera de ver el punto de ebullición, pues aquí lo tenéis, ¿no? Aquí lo tenéis, calentáis a 99 grados, la única fase estable es el agua líquida, calentamos, alcanzamos los 100 grados, se produce una vaporización, un equilibrio entre el vapor y el líquido, etcétera, etcétera. En ese momento la temperatura serían 100 grados para el caso del agua y siempre que la presión exterior sea una atmósfera que coincidiría con el valor de la presión del vapor. ¿De acuerdo? Bueno, y si desaparece el líquido, pues estaríamos en una fase gas, fuera del punto de ebullición, etcétera, etcétera. Vamos a ver, una situación real. Si tenemos un recipiente de agua expuesto al aire, lógicamente el aire ejerce una presión exterior de una atmósfera. O sea, este agua líquida está sometida a una atmósfera. Siempre que la temperatura de este agua líquida esté por debajo de 100 grados centígrados, la única fase estable sería el agua líquida. Si este agua se calienta a una temperatura de 100 grados, llegaría un momento que la presión que ejerce el vapor del agua coincide con la presión exterior, una atmósfera. Y, por supuesto, con la condición de que continúe existiendo agua líquida, en ese momento en el que el agua líquida está en equilibrio con su vapor y la presión de su vapor coincide con la presión externa del aire, es decir, una atmósfera, ¿qué es lo que veríamos en el agua? Burbujas. Cuando la presión de vapor coincide con la exterior, ¿qué veríamos? Burbujas, es decir, punto de ebullición. Eso no ocurre hasta que la temperatura no alcanza los 100 grados. ¿De acuerdo? Y esto es cierto cuando la presión del aire es una atmósfera. Si la presión del aire fuera menos de una atmósfera, esta ebullición, es decir, esta presión de vapor que iguala a la presión exterior, lo veríamos a menos de 100 grados. ¿Vale? Y, por ejemplo, 90 grados en la cima de una montaña. Y la presión que ejercería el vapor en este caso no sería una atmósfera, ya que en la cima de una montaña la presión del aire es menor de una atmósfera. Entonces la presión de vapor sería menor de una atmósfera, pero coincidente con la presión exterior. Y si la presión del aire es mayor de una atmósfera, pues para que la presión del vapor del agua alcance esa presión
superior a una atmósfera, la temperatura sería mayor de 100 grados, 110 o 120. ¿De acuerdo? Bueno, el concepto de presión de punto de ebullición también podría verse, si tenemos en cuenta un diagrama de fases, siguiendo una vertical, es decir, cambiando la presión y no la temperatura. Por ejemplo, a 100 grados y 2 atmósferas, 100 grados y 2 atmósferas, la única fase estable es el agua líquida. Aquí lo vemos según el punto en este diagrama de fases. Si bajamos la presión, manteniendo constante la temperatura, 100 grados, si bajamos la presión, resulta que si la bajamos lo suficiente, por ejemplo, como para estar en un punto de frontera, en este caso a 100 grados, el punto de frontera se alcanzaría a una presión de una atmósfera. Es decir, a 100 grados, si la presión exterior es una atmósfera, veríamos que nos encontraríamos en el agua en esta situación. Veríamos un equilibrio entre el agua líquida y su vapor. Veríamos que la presión de su vapor es de una atmósfera a 100 grados. Y eso sería así siempre que existiera agua líquida en equilibrio con dicho vapor. ¿Vale? O sea que durante este proceso, la presión sería una atmósfera, la temperatura serían 100 grados, el agua estaría en equilibrio con su vapor y la presión de vapor sería una atmósfera. ¿Qué ocurre si seguimos bajando la presión y mantenemos la temperatura a 100 grados? Si bajamos la presión, vemos el diagrama de fases, que por debajo de una atmósfera y a 100 grados, la única fase estable es el vapor. ¿De acuerdo? El gas, el vapor en este caso pasaría a ser gas. ¿De acuerdo? El gas ya no está en equilibrio con su líquido, ya no existe líquido y en este caso ya no estaríamos en el punto de ebullición. ¿De acuerdo? Entonces un punto de ebullición se puede explicar de ambas formas.